alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? Digo, o sea, digo, a mí, digo, ¿qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Ahora, es cierto, digo, por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. El gobierno del presidente argentino Javier Milei está desde febrero envuelto en un gran escándalo, luego de que, según sus palabras, difundiera una criptomoneda llamada Libra, a través de la cual se perpetró una gigantesca estafa millonaria que afectó a miles de personas. El CryptoGate, como ya lo llama la prensa argentina, desató un escándalo político y financiero y al mismo tiempo una investigación penal que llega incluso a Estados Unidos. Mientras las acusaciones van y vienen, la mayoría de la gente no entiende muy bien qué pasó. Y a eso queremos dedicar precisamente los próximos minutos, a separar la paja del trigo y tratar de entender. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo se elaboran estas estafas? ¿Hay antecedentes? ¿El presidente Javier Milei pecó de ignorancia o fue cómplice? Estas son algunas de las preguntas que queremos responder a partir de ahora con el experto en criptoactivos, Santiago Siri, creador del Partido de la Red y una de las personas que más ha investigado este tema, no solo en Argentina, en el mundo. Lo conoce muy, pero muy bien. Pero antes de empezar, quiero extenderles una cordial invitación para que, como siempre, se suscriban a mi canal de YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Este tipo de programas y este calibre de invitados que hemos venido teniendo es gracias al apoyo que nos están dando ustedes, que ha hecho crecer muchísimo, muchísimo el canal. Tan solo tienen que darle clic a la palabra suscribirse y activar las notificaciones pulsando en la campanita para seguir recibiendo todos mis contenidos. Y también nos pueden encontrar en Spotify bajo el formato podcast. Y para quienes tengan interés comercial, los invito a que me contacten o me escriban a mi correo electrónico patriciayaniot@laneta.com. Desde ya, muchas gracias por este apoyo que ha hecho que el año pasado haya sido inolvidable para mí. Comenzamos ahora sí en ¿qué pasó con lo que pasó? Santiago, un verdadero gusto tenerte aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para que nos lleves de la mano con este escándalo que enfrenta el presidente argentino Javier Milei. Bueno, y les quiero contar que Santiago, además de ser un experto en criptoactivos, ¿no? Fue una de las primeras personas en advertir lo que podía pasar y que efectivamente pasó. Así que empecemos por el principio, Santiago, para las personas que nos ven y que no están muy familiarizadas con el tema de las criptomonedas. ¿Qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es, como su nombre lo indica, una moneda criptográfica. Son monedas que se transaccionan a través de Internet usando una tecnología que es conocida como blockchain o cadena de bloques, que es una suerte de libro contable descentralizado, donde la contaduría y los registros de ese libro no los escribe un banco central, sino que lo escriben todos los participantes de esa economía, donde se sincronizan y tratan de ir registrando los movimientos de dinero que ocurren dentro de la red, de forma tal que nadie pueda modificar la historia, de que nadie pueda modificar las reglas de juego. Y todo esto se hace informáticamente usando criptografía, que son formas de acuerdos matemáticos, permitiendo que estos sistemas sean resistentes a cualquier tipo de censura, donde no haya un banco central que pueda inflar la moneda o cambiar las reglas de juego, y donde el registro histórico sea inmutable, es decir, que nadie pueda borrar la historia, que nadie pueda borrar las transacciones o modificar lo que ocurrió. Muy bien, bueno, ya tenemos esa información básica. Ahora hablemos del caso particular de Libra, ¿no? ¿Era una criptomoneda o qué tipo de moneda era? Libra fue una criptomoneda dentro de un contexto muy puntual, dentro de una red blockchain que se llama Solana, que lo que permite hacer Solana es tener transacciones con muy bajas comisiones o con muy bajos costos. Es un blockchain que está optimizado para poder
hacer transferencias donde la compraventa de este tipo de activos tenga un bajo costo de transferencia, y por lo general es un blockchain o un ecosistema que atrae mucho a los especuladores, que son quienes les gusta comprar y vender cualquier clase de activos sin mirar mucho cuál es el subyacente o cuál es el impacto en la economía real. Por eso, en el contexto de Solana, que es uno de los blockchains más importantes que hay para este tipo de monedas, en ese contexto se la suele denominar, eso es un contexto donde florecen mucho las meme coins, que son criptomonedas que no tienen más sustento que simplemente representar un meme, un chiste o una idea de internet. Y Libra fue lanzada en el contexto de Solana, y es por eso que muchos la catalogan como una criptomoneda meme o una meme coin, como se le suele llamar a este tipo de activo. Porque conlleva un mayor riesgo, ¿correcto? Son peligrosos estos activos. ¿Recomendarías invertir en ellos? No recomendaría invertir en ellos. Son activos que prácticamente es el juego de gente que está especulando en un 100% de los casos, donde funciona una suerte de casino digital, y básicamente quien logre tener los mejores influencers o quien logre imponer o viralizar los mejores memes van a probablemente tener mayor nivel de acción económica, pero es algo que es puramente especulativo y que no tiene real sustento en nada que tenga impacto sobre la economía digital, más allá del solo hecho de que se trata de memes y nada más que de chistes que se mueven en Internet. Peligrosísimo, entonces. Ahora vayamos al escándalo que enfrentó el presidente Javier Milei. ¿Nos podrías explicar de manera simple qué fue lo que pasó con Libra? Bueno, en el caso de Libra, esto no es una estafa porque hay algo que sube de precio o baja de precio y hay gente que compra y que vende, sino que hay algo que pareciera ser muy claro por el tipo de transacciones que se puede ver en el blockchain. Justamente al ser el blockchain algo inmutable, donde el registro de historia está visible por todos y cualquiera lo puede auditar sin requerir del permiso de nadie, se puede ver que en sincronía con el tweet del presidente Milei, que fue a las 7:01 de Buenos Aires, ese 14 de febrero, en el día de San Valentín, en ese mismo minuto ocurrieron 74 transacciones que al segundo que sale el tweet del presidente Milei, estas transacciones compran millones de dólares de tokens de Libra. Automáticamente hacen una inversión millonaria en este activo que nadie conocía hasta que apareció el tweet del presidente, y a la hora, una vez que esto llega a un precio lo suficientemente alto porque entran todos los inversores incautos que ven el tweet del presidente y se suman a tratar de comprar el token, tal vez con montos menores, una vez que se junta suficiente capital, estos compradores originales que se aprovecharon del primer segundo salen a vender todo lo que tienen y se quedan con los criptodólares y se quedan con el dinero de la gente que invirtió de forma incauta. Sin el tweet del presidente, sin el tweet de un influencer, de alguien que puede llegar a millones de personas, esos inversores incautos que se prenden a comprar esto no aparecen. Por eso, en el caso de Libra, lo que hemos visto es lo que se llama en la jerga un rug pull, es como tirar de la alfombra, donde de repente se sube mucha gente y sobre el final los que se aprovecharon desde el comienzo se van con el dinero de esa gente y la gente se queda con estos tokens de Libra que pasan a valer nada porque de repente vendieron las ballenas, y las ballenas, los estafadores, se van con el dinero que pusieron todos los pequeños inversores. Claro. Y Libra existe todavía, no se ha quebrado, digamos que bajó muchísimo de precio, ¿correcto? Existir existe, es un contrato inteligente, es decir, es un programa que corre en el blockchain. Como en el blockchain nadie puede borrar o modificar la historia, vivirá ahí para siempre, pero bueno, su precio se ha caído estrepitosamente desde entonces. Bueno, y las 74 transacciones que se dieron tan pronto el presidente publicó su tweet corresponden a los inversionistas, a las personas que crearon esta meme coin, ¿correcto? Sí, las ganancias, una gran porción de las ganancias, casi 100 millones de dólares, terminaron concentradas en nada más que 4 direcciones, y se atribuye a estas ganancias a Hayden Mark Davis, esta persona norteamericana que apareció en unas fotografías con el presidente Milei semanas previas al lanzamiento de todo esto, y quien en algunas entrevistas ha dicho que él tenía bajo su control esos 100 millones de dólares.
Como el blockchain es público, transparente, cualquiera lo puede auditar, ese dinero se puede seguir, los movimientos de ese dinero se pueden seguir y en función de eso podemos inferir que, bueno, tal vez esas direcciones podrían estar bajo el control de Hayden Mark Davis. Claro, Mark Davis. Ahora, el presidente, el caso que lo involucra específicamente a él, dice que no promocionó la moneda, que simplemente la difundió. Y me pregunto si el cambio de palabra, ¿no? Afecta en algo o beneficia en algo al presidente. Claramente el presidente se está asesorando legalmente y está apelando a tecnicismos legales. Yo lo que puedo aportar en ese sentido es qué es lo que dice la ley para diferenciar una promoción de algo respecto a simplemente difundir algo. Por lo general hay 3 aspectos que hay que considerar. El primero de ellos es si en el mensaje de promoción o de difusión hay lo que se llama un call to action, un llamado a la acción. Es decir, yo incluyo un link o incluyo la dirección de una billetera cripto, como fue el caso del tuit del presidente. Quiere decir que estoy llamando a la acción, diciendo a los usuarios, hagan clic acá, vean esto, tomen acción con esto que estoy recomendando. Ahí yo personalmente veo que sí, claramente hubo un llamado a la acción en el tuit del presidente. Los otros 2 consideraciones que habría que ver es si hay lenguaje objetivo, sin ningún tipo de arenga, sin ningún tipo de sugestión. Tal vez eso será para los tecnicismos legales, los técnicos legales que puedan tratar de entender si el tuit del presidente fue objetivo o no fue objetivo. Y después, por último, si el presidente tiene algún tipo de beneficio económico por publicar ese tuit. Es decir, si está incentivado a hacerlo porque le representa una ganancia económica de alguna manera o porque le pagaron para hacerlo. Si cumple esas 3 condiciones, indudablemente estamos hablando de una promoción que por más que quieran maquillarlo de difusión, me parece que sería muy difícil argumentarlo en base a lo que hemos visto todos. Bueno, esa es la información que hay que probar, ¿no? Si el presidente o alguno de sus allegados se benefició con esta transacción. Y tengo entendido que, no sé si fue Hayden Mark Davis o alguien de su entorno, ya ha hablado y ha dicho que para acceder al presidente en una reunión tecnológica en el hotel donde se hospedaba durante su campaña, cobraban $5 millones para poderse reunir con el presidente. Y que además el presidente Milei, por favor corrígeme si estoy equivocada, trabajaba para una de las fundaciones, para una de las organizaciones de uno de estos creadores de la moneda libra. A medida que pasan los días nos vamos enterando más cosas. Habrá que ver que si la justicia determina la veracidad de esos dichos, pero hemos visto efectivamente gente muy prestigiosa de la industria cripto a nivel mundial que vino a la Argentina, como Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum y cofundador de Cardano, 2 proyectos muy importantes, que ha dicho que le han pedido sobornos para poder tener una reunión personal con el presidente. Han ocurrido denuncias de todo tipo, hay algunas capturas de chats y algunos testigos que han dicho que Hayden Mark Davis se jactaba de darle dinero a la hermana del presidente y que con eso lograba que el presidente firmara lo que él quiera. También hay entrevistas previas al lanzamiento de todo esto, donde el hermano de Hayden Mark Davis comenta que se firmó una carta de intención entre Javier Milei, firmada por el propio Javier Milei, y una de las empresas de ellos, que se dedica a la compraventa de criptomonedas. La verdad es que también hay muchas entradas a la Casa Rosada por el propio Hayden Mark Davis, que se sacó 2 fotografías con Javier Milei. Yo, la verdad, lo único que puedo testificar en ese sentido es que a lo largo de los últimos años, como alguien que representa al sector de las criptomonedas en Argentina, siempre fue absolutamente imposible para mí acercarme al presidente Milei. Incluso el año pasado, cuando vino Vitalik Buterin, que es el Lionel Messi de las criptomonedas, es quizás la persona más prestigiosa a nivel mundial, intentamos armar una reunión con el presidente y Vitalik y recibimos sistemáticamente negativa a poder armar esa reunión. Con la luz de los hechos de lo que hemos visto recientemente, creo que queda un poco más claro por qué y qué intenciones tenía el presidente tal vez con todas las cuestiones vinculadas a blockchain y criptomonedas.
Claro. El presidente en su defensa, en una entrevista muy controversial, ha dicho que promocionó, no, difundió esta moneda porque el planteamiento que le hicieron fue para recaudar fondos para financiar emprendimientos tecnológicos. ¿Eso es así? ¿Qué sabes de esto? Eso decía cuando uno entraba a la página web, una página web hecha aparentemente lanzada media hora antes del anuncio del presidente y que deja bastante que desear, bastante amateur en su diseño y demás. La página web decía que efectivamente iban a usar las ganancias o lo que se generara con este token para financiar pymes y proyectos vinculados a la causa liberal en Argentina. En esa misma entrevista también el presidente Milei dice: bueno, pero las meme coins son un casino digital, lo cual esa contradicción en términos de usar un casino digital para poder financiar proyectos de la economía real, me parece que hay en esos dichos del presidente generan, al menos para mí, muchas más preguntas que certezas. Y la verdad es que también si miramos la historia de Javier Milei, desde que era diputado nacional e incluso antes, siempre promocionó desde sus redes sociales, su biografía de Instagram, promocionaba cursos de trading, promocionó un proyecto que se llamó CoinX, que después estuvo envuelto también en un problema legal muy importante en la Argentina, promocionó un NFT que se llamaba Vulcano, rarísimo, también que a las pocas semanas se desplomó en su precio. Creo que hay cierto grado de reincidencia por parte de cómo Javier Milei entiende este tipo de tecnología y la usa en función de encontrar en ella tal vez un mecanismo de financiamiento donde evidentemente no se está dejando asesorar por los mejores, sino por gente que, la verdad, como Hayden Mark Davis, que deja mucho que desear. ¿Quién es exactamente este hombre? ¿Qué trayectoria, qué antecedentes tiene? Mira, el 30 de enero, cuando salió publicada la foto entre Javier Milei y Hayden Mark Davis, lo primero que hice fue googlearlo, porque preguntando entre colegas, absolutamente nadie lo conocía, y yo recibí preguntas en mi teléfono si yo lo conocía o lo había escuchado hablar de él. Yo participé de conferencias en el mundo de las criptomonedas en más de 20 países, jamás escuché hablar de él. Y lo que me llamó la atención es que cuando uno lo googleaba, no había nada de información sobre él, no tenía ningún tipo de huella digital. Para no tener huella digital en el siglo XXI, eso requiere ser un esfuerzo deliberado de borrar la identidad de uno de Internet, que es algo muy difícil de hacer. Por lo cual, ya en ese sentido a mí me pareció sospechoso, publiqué un tuit advirtiendo al respecto y ese tuit quedó ahí hasta que de repente, bueno, 2 semanas después pasó lo que pasó. Evidentemente, Hayden Mark Davis es alguien especializado en este tipo de esquema, donde hacen lo que se llama sniping, que es este tipo de inversión donde meten el dinero en el segundo cero, donde sale publicado el tweet de un influencer para poder captar el dinero de inversores incautos y después venderlo. Hay chats de él donde se jactaba de que iba a extraer la máxima cantidad de valor posible de la moneda Libra. Así que creo que es básicamente un pirata disfrazado de banquero cripto que se ha aprovechado en algún punto de la Argentina y de su presidente. Desde luego. Y obviamente el objetivo de lanzar la moneda para recaudar fondos para financiar emprendimientos tecnológicos resultó ser una estafa, porque este señor Mark Davis nunca ha puesto ese dinero a disposición de la Argentina, ¿no? Ese capital a disposición de los emprendedores. ¿O sí? ¿Qué dice él después de esto? Es extraño. Mark Davis el primer día dijo que él tenía control de los 100 millones de dólares. Al día siguiente, en una entrevista con Dave Portnoy, un famoso influencer de Wall Street, le pregunta de quién son esos 100 millones y él dice, balbuceando, no lo sé, son de la Argentina. Entonces no queda claro si son de la Argentina, si son de la gente vinculada al gobierno. Eso sigue sin estar claro. Lo que sí está claro es que esos 100 millones están en 4 direcciones que se pueden ver en el blockchain. 3 de esas 4 direcciones son billeteras especiales que se llaman multisigs, es decir, requieren de múltiples firmantes para poder mover los fondos. En cada una de ellas hay 3 direcciones autorizadas para firmar. Con tener la firma de 2 de esas 3 se pueden mover los fondos. Esas 3 billeteras están etiquetadas. Las etiquetas dicen Milei,
Milei Vlad y Milei Kata. No sabemos bien qué significa eso, pero es lo que dicen las etiquetas donde están estos fondos. Y hay una cuarta billetera que está vinculada al lanzamiento de Libra, que tenía aproximadamente 4 millones de dólares en fondos y que en el día de hoy vimos algunas maniobras que todo pareciera indicar que están tratando de lavar ese dinero comprando un token inexistente, sin valor, para ir desviando los fondos hacia lugares donde sea más difícil de detectar que estos fondos vienen efectivamente de este proyecto. De a poquito, digamos, de 4 millones en 4 millones, hasta lavar 100 millones. Santiago, el presidente dice que los que perdieron dinero no son en su mayoría argentinos. Dice que son menos de 100 argentinos que perdieron dinero, que fueron estafados. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. Me parece que si son argentinos o no son argentinos no debería importar. En todo caso, si defraudó a inversores norteamericanos, eso quiere decir que va a tener una causa judicial muy grave y muy costosa en los Estados Unidos, dado que para los Estados Unidos, si uno atrae o participa con inversores de ese país, eso es considerado jurisdicción para los Estados Unidos. Si fueron pocos o si fueron muchos, sí, lo que se ve es que hay 44.000 direcciones de billeteras cripto que interactuaron con el contrato inteligente de la moneda Libra, pero algunas de esas direcciones pueden ser tranquilamente direcciones vinculadas a exchanges, a casas de intercambio de criptomonedas, que a su vez estas casas de intercambio ofrecen el servicio a potencialmente millones de usuarios. Entonces no quiere decir que hay 44.000 personas, lo que hay es 44.000 direcciones que interactúan con el contrato. ¿Cuántas de esas direcciones pertenecen a exchanges que llegan a millones de personas? Eso habría que analizarlo. Y después algunas otras direcciones seguramente serán robots o algunos esquemas de trading automático que suele ser muy común en este tipo de actividad digital. Cuéntanos judicialmente en qué va la causa, políticamente en qué van las cosas, porque tengo entendido que ya la oposición pues quiere aprovechar este escándalo, ¿no? Esta estafa para solicitar un juicio político contra Milei. Esto es posible. Entonces, si me puedes, digamos, describir las dos avenidas, la política y la judicial, ¿en qué van? Sí, un sector de la oposición vinculado con el peronismo en Argentina se apresuró en hacer un pedido de juicio político. Tal vez es un poco rápido esto por el hecho de que no cuentan con el respaldo suficiente para tener los votos y efectivamente llevarlo a cabo. Eventualmente habrá que ver si forman una comisión investigadora como paso previo al juicio político. La semana pasada el Senado de Argentina rechazó hacer una comisión investigadora, perdiendo por un voto que venía de un voto de justamente alguien que había propuesto hacer la comisión investigadora, lo cual levanta muchas suspicacias. Y en diputados, la comisión informática que me invitó y participé para poder aportar información, hizo una sesión para poder recabar información. Hay varias denuncias que están cayendo en el juzgado del juez Tayano. Todo lo que se ha aportado en el Congreso de la Nación seguramente irá a los fiscales de la causa y esto irá avanzando en la justicia argentina a medida que se vaya esclareciendo, pero sí, hay muchas denuncias. Y luego están las denuncias de los inversores norteamericanos que seguramente generarán que se investigue con el FBI, con el Departamento de Estado y las diferentes dependencias que están dedicadas a los temas de defraudación financiera, donde seguramente ahí también se termina armando tal vez un class action lawsuit, una agregación de todas las demandas en una misma gran demanda, y en función de eso, tal vez las personas implicadas con esto deban dar también explicaciones en ese país. Claro. Y el propio Milei en esa entrevista dijo que iba a crear una comisión o sí, un panel investigador para saber qué fue lo que pasó. ¿Esto ya se implementó? Mira, en Argentina estamos grandes también para algunas cosas. Dijo que iba a investigar la Oficina Anticorrupción, cuyo principal responsable es una persona asignada por el gobierno de la nación, por lo cual que te investigue la gente que uno mismo pone para investigar pareciera ser poco serio. Ojalá se pueda esclarecer el caso por el bien de la reputación del presidente Milei y por el bien de la reputación de la Argentina,
de repente haber rifado toda la imagen internacional que tenía, cayendo en una, francamente, usando un término muy porteño, en una chantada de esta naturaleza, que derrumba de un día para el otro todo ese prestigio que había sabido, que supo conseguir como presidente, la verdad que decepciona mucho, pero bueno, ojalá se ponga en manos de la justicia y pueda esclarecer y brindar detalles que ayuden a que todos tengamos al menos una percepción un poco más contundente y justa sobre lo que pasó, porque hubo muchísima gente perjudicada por esto. Desde luego, no importa si sean argentinos o extranjeros, tienes razón en eso. Ahora, políticamente, ¿cómo le puede afectar al presidente Milei? Porque, pues, esto fue, como dices tú, una chantada en el terreno que dominaba el presidente Milei, ¿no? El tema económico ya había promovido, como nos decías al principio, criptomonedas, le encantaba este terreno, digamos. Se supone que lo conocía. ¿Cómo crees tú que le va a afectar? Bueno, definitivamente creo que sus chances de querer ganar el premio Nobel, como él mismo dijo sobre sí mismo, no creo que sean muy buenas en este momento. Políticamente me parece que Milei tiene un grado de popularidad muy grande, tiene mucha gente que lo apoya porque está viendo que en Argentina hay cosas que van en muy buen rumbo. Indudablemente la lucha contra la inflación es una lucha que definitivamente era una victoria para el gobierno de Milei. También la seguridad en las calles ha mejorado mucho, donde ya no hay tantos piquetes como solía haber en una época. Creo que Milei tenía muchos éxitos para mostrar, pero lamentablemente al haber hecho esto y al haber elegido ciertas agendas que no son las agendas para lo que lo votaron genuinamente, esto me parece que en aquellos sectores de la sociedad que tal vez dudaban de Milei, que tal vez, o que no necesariamente lo apoyaban, pero que tampoco lo criticaban, al menos lo que se está viendo en las encuestas actualmente, es que aquellos que estaban tal vez en el color amarillo están pasando al color rojo, a la percepción negativa de Milei. Entonces está polarizándose la imagen alrededor de él. Creo que tiene una base muy sólida de gente que lo apoya, porque ve los resultados en la economía formal de la Argentina, pero indudablemente este escándalo creo que desnuda un montón de aspectos sobre las cosas que Milei dice, pero que después cuando las hace, no las hace del todo bien. Claro. Él en la entrevista también dijo que iba a tener que crear un muro entre la gente que busca verlo, ¿no? Plantearle, no sé, propuestas, y él. ¿Tú crees que esto se va a dar, digamos, con su hermana, que es como su jefa? Él la presenta como su jefa. ¿Cómo crees que se puede dar esta distancia que quiere crear Javier Milei entre la gente que lo quiere conocer, se quiere reunir con él? ¿Esto es una excusa o es porque él plantea que lo engañaron, básicamente, a él también? Sí, creo que esta dinámica entre él y su hermana es muy notoria. Yo creo que Milei es un monstruo de dos cabezas. Cuando hablamos de Milei, francamente deberíamos hablar de los hermanos Milei prácticamente en todo momento, en todo lugar, donde hay una dinámica muy clara entre ellos dos. La hermana del presidente ha tenido la responsabilidad de armar el partido, La Libertad Avanza, y de ser la que ejecuta un montón de las decisiones económicas vinculadas con Javier Milei. Y Javier Milei es un poco el gran intelectual, entre comillas, ¿no? Que se dedica a dar las charlas y a tratar de inspirar a la gente. Y creo que son una dupla formidable en ese sentido por cómo funcionan ellos dos. Me parece que hay que entender que la dinámica propia de ellos es así. Levantar un muro, la verdad es que yo desearía que sea que sea el presidente de los argentinos, que es para eso lo que lo eligieron. Lo que veo personalmente, al menos una apreciación política que puedo hacer sobre los hermanos Milei, es que parecieran estar más interesados en ser los paladines de la ultraderecha global y sacarse fotos con Elon Musk y con Donald Trump y ir a conferencias de ultraderecha en diferentes países del mundo, donde se dedica a hablar de la agenda woke o de pegar cuestiones de ideología en prácticamente todos sus discursos,
en lugar de representar a la Argentina, de hablar de las cosas buenas que tiene nuestro país, de juntarse con el talento genuino que tenemos en el sector tecnológico, especialmente en el sector cripto, que es uno de los más sofisticados a nivel mundial, Milei jamás nos ha dado la hora a los que nos dedicamos a ese sector, por lo cual yo personalmente quisiera verlo convertirse en el presidente de los argentinos. Hoy por hoy lo único que veo es alguien obsesionado con ser una figura global de la ultraderecha y que por momentos pareciera olvidarse que nos tiene que representar a nosotros, a los argentinos, que somos en definitiva el pueblo que lo votó. Un excelente punto. Ahora, ¿qué dice la hermana de Javier Milei? ¿Se ha pronunciado? ¿Qué dice Manuel Adorni, que es su vocero, ¿no? Es la persona que lo representa habitualmente en estas conferencias de prensa, el vocero presidencial. ¿Qué dice? Es una excelente pregunta. ¿Cómo es la voz de Karina Milei? Yo me lo pregunto, sinceramente. ¿Cómo es Karina Milei? ¿Por qué no da entrevistas? Es la secretaria general del Poder Ejecutivo, tiene un rol formal, está asesorando al presidente día y noche, está al lado del presidente en cada una de sus reuniones. Ella se jacta de que no habla. ¿Por qué no habla? Estamos en una sociedad democrática y me parece que la gente que está en una función pública tiene un deber con la sociedad, y creo que debería poder hablar, debería poder dar explicaciones, debería poder confrontar al pueblo que en algún punto los ha votado, los ha apoyado, y creo que es uno de los misterios más grandes de la Argentina, la voz de Karina Milei. Y el presidente o Manuel Adorni han dicho qué pasará si se sabe quién recibió dinero a cambio de estas ganancias millonarias que nunca les llegó a los inversionistas. La verdad es que ojalá se tomaran medidas frente a las personas que estuvieron involucrados con esto. Una de las cosas que creo que estamos viendo todos en la Argentina es qué cosas declara Hayden Mark Davis, qué cosas declara Javier Milei. Tal vez lo más llamativo es que no hablan mucho uno del otro. Y tal vez en ese sentido, Javier Milei, una de las cosas que se percibe de forma muy clara a lo largo de toda su gestión es que ha sido muy rápido en echar a gente por cosas muy menores. Una semana antes echó a la hija de Domingo Cavallo por un simple desacuerdo en cuestiones en minucias de las cuestiones económicas de la Argentina, y echó a la hija de Domingo Cavallo, que era una funcionaria que estaba en la OEA, en los Estados Unidos, por el simple hecho de estar en desacuerdo con su padre en detalles, en aspectos muy precisos y puntuales, de Domingo Cavallo, que fue un año atrás quien Milei decía el mejor economista, el mejor ministro de Economía de todos los tiempos, según el propio Milei. Entonces, si estamos ante una persona que es tan rápida para guillotinar, estoy usando palabras que usan ellos, ¿no? Para guillotinar gente por cosas menores, ¿por qué no son rápidos para guillotinar gente por cosas mayores? Y este uso de la guillotina, ¿no? A mí me preocupa ese tipo de metáfora tan violenta. Yo tal vez trataría de recordarle a la gente que Robespierre, que era quien usaba la guillotina en la Revolución Francesa, en la época del terror, terminó siendo guillotinado él. Entonces, tendría cuidado con ese tipo de expresiones, porque francamente estamos en una época donde me parece que tenemos que aprender a vivir de forma democrática, y si ocurren escándalos de esta naturaleza, me parece que es ahí donde hay que reaccionar rápido y no con detalles, con economistas de otro tiempo que discuten prácticamente el punto y coma de una palabra. Claro. Me pregunto yo, Santiago, si existe la posibilidad de que Hayden McDavis envíe parte de ese dinero recaudado para efectivamente financiar proyectos tecnológicos, si es posible que haya, digamos, esa solución, y eso evitaría, me imagino, un juicio. No sé si evitaría un juicio, porque pues obviamente la gente perdió dinero, pero por lo menos lo que recaudaron, que vaya al objetivo para el que supuestamente fue creado. Creo que indudablemente es quien más de esas explicaciones debe dar es Hayden Mark Davis. En ese sentido, él ha dicho que tiene control sobre sus activos, ha expresado una voluntad de tratar de volver a poner los fondos en el proyecto Libra. Nada de eso ha ocurrido. Claramente el control de esos fondos pareciera no estar estrictamente en su control, dado que hay otros firmantes que tendrían el derecho a poder mover esos fondos, y creo que habrá que ver. Se puede, obviamente, con esos fondos tratar de retribuir a quienes participaron de la inversión,
mi sospecha es que los que se quedaron con esos fondos y participaron de la inversión es el propio Hayden Mark Davis, haciendo esto de sniping, esta técnica de comprar en el segundo cero y vender cuando entran los inversores incautos. Sería bueno tal vez encontrar un mecanismo para retribuirle a esos inversores incautos que perdieron tanto dinero, o encontrar algún mecanismo que esos fondos puedan recomponer de alguna forma el espíritu del proyecto, que era ayudar a proyectos vinculados con el liberalismo en Argentina. Tengo muchas dudas al respecto de eso, pero creo que indudablemente será tarea de la justicia determinar la responsabilidad que tuvo Hayden Mark Davis y qué hacer con esos fondos. Ya para terminar, Santiago, dejando de lado el caso Milei, ¿estas estafas ocurren con frecuencia? Sí, lamentablemente y trágicamente hemos visto este tipo de esquemas ocurrir a lo largo del año pasado. Hubo un fenómeno que fue el de las celebrity coins, que son criptomonedas que se apoyan en la difusión de una celebridad que llega a millones de personas, y todas terminaron en algún punto con multas millonarias. Fue el caso de Kim Kardashian, que en algún momento promocionó criptoactivos, tuvo que pagar una multa de $1 millón. Fue el caso de Floyd Mayweather. Una influencer también en los Estados Unidos que se llama Hailey Welch, que promovió una criptomoneda, se hizo famosa por una frase en internet, hizo una meme coin, y igual que en el caso de Milei, a los pocos minutos, a la hora, se habían ido con el dinero los propios creadores de la moneda, y eso es una causa que está avanzando en la justicia de los Estados Unidos. Trágicamente, en el Far West, de estas monedas poco reguladas, como es en el contexto de Solana, no así como otros contextos como Ethereum o Bitcoin, que son contextos mucho más serios, mucho más robustos y sofisticados en este tipo de instrumento de inversión. Pero bueno, en el caso de Solana, creo que hemos visto en algún punto un Far West, donde muchos especuladores de esta naturaleza sacaron ventaja de jugadores inexpertos usando información privilegiada. La ley del más vivo, por supuesto. Entonces, las criptomonedas, este tipo de criptomonedas, ¿se deben regular, crees tú? ¿Hacia dónde va la regulación? ¿Hacia dónde va este sector de la economía financiera? Hay regulaciones buenísimas ya existentes para que aplican a los mercados financieros y que nacieron, por ejemplo, a partir de la crisis del 29. Si uno hace solicitación pública para invertir en un activo en los Estados Unidos, eso está súper regulado ya. Uno tiene que informar a la Comisión de Valores, a la Security Exchange Commission en los Estados Unidos, que va a hacer una solicitación pública, que va a pedir, que va a distribuir los fondos en determinados porcentajes a los accionistas correspondientes, que va a vender un determinado tipo de activo. Eso ya existe, ese tipo de regulación, y si uno se comporta de forma prolija, independientemente de si es criptomoneda, una acción o un ticket de lotería, si uno lo hace de forma prolija, no hay por qué temer. Las regulaciones que existen, son muy buenas, están probadas hace casi 100 años, y simplemente con ajustarse mínimamente a derecho se pueden hacer bien este tipo de ofertas usando blockchain o usando cualquier otra tecnología. Lamentablemente, muchos creo que tal vez pecan de desconocimiento, negligencia, ignorancia o simplemente mentalidad criminal, y hacen este tipo de estafas. Bueno, lo bueno es que hay ya precedentes, multas, resoluciones, ¿no? Decisiones judiciales que, por supuesto, sí, hacen responsable a los estafadores. Pues Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos con este recorrido detallado, complejo, y bueno, a ver en qué termina el CryptoGate para Milei, su hermana y su gobierno. Ojalá todo termine esclareciéndose y todo sirva para que al menos la sociedad aprenda, se eduque, porque hace falta mucha educación financiera, y podamos construir un capitalismo más saludable el día de mañana. Buen mensaje para terminar. Gracias, Santiago. Un gusto. Un placer, Patricia. Lo más importante lo acabamos de escuchar, que la justicia investigue esta gran estafa. Los argentinos tienen derecho a saber lo que realmente sucedió, lo que pasó. Y los inversionistas de Libra, mucho más, no importa su nacionalidad. La pregunta que muchos hacen es si el entorno del presidente se benefició económicamente de estas millonarias transacciones. El presidente ya negó que él hubiese obtenido ganancias
tras el trino del escándalo, difundiendo, como él dice, la criptomoneda Libra o promoviéndola. Pero entonces, ¿el respaldo del presidente a Libra fue a cambio de qué? ¿Va a llegar ese dinero a la Argentina para financiar desarrollos tecnológicos? ¿Estaremos soñando? ¿Van a resarcir a los inversionistas? El gobierno de Javier Milei tiene bastante que explicar y las personas detrás de Libra, muchísimo más. Gracias por acompañarnos. Los veo la próxima semana en otro programa de ¿Qué pasó con lo que pasó? Y no se les olvide suscribirse por aquí en YouTube y seguirme en Spotify para los que prefieran el formato podcast. Gracias, muchas gracias a los que ya están suscritos. Chao, hasta pronto.